Y escucharemos a continuación entonces a la doctora María del Pilar Triana, que viene en representación del Colegio Colombiano de Psicología. Bienvenida, doctora María del Pilar. Y ella es especialista en pedagogía y del desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en migraciones internacionales, líder nacional de la maestría en psicología comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder del grupo de investigación en movilidad humana, profesora y docente en temáticas de migración internacional, con participación en diferentes eventos de orden nacional e internacional, también como ponente. En este momento es la presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos del capítulo del Eje Cafetero. Es paracadémico además del Ministerio de Educación. Bienvenida, doctora María del Pilar, y la escuchamos. Muchas gracias, doctora Rosa, por su presentación. Un saludo para todos los que nos acompañan desde los diferentes dispositivos de Facebook, de YouTube. Un saludo también en este día, pues para aquellos que hicieron posible este libro de la psicología comunitaria en Colombia, Caminando hacia una sociedad participativa, a Carlos Alberto Arango, a Daniel Ocampo, a María Eugenia Delgado y también a todos esos colegas de la red que aportaron al mismo, por supuesto a la editorial, a la Universidad del Valle, un agradecimiento por haberme invitado a este evento maravilloso. Me compete entonces como representante, además del Colegio Colombiano de Psicólogos, en mi calidad de presidente de un capítulo del Eje Cafetero desde la ciudad de Pereira, pero además también en un rol que tengo muy importante como líder de la maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, responder a la pregunta. Como decía la doctora Rosa, ¿qué significa entonces para Colsip la publicación de este libro? Y quiero partir de la reflexión que hice en su lectura y de muchas de las cosas que comparto, por supuesto, con la doctora Blanca frente a las apreciaciones que acaba de dar. Desde mi reflexión partiré de tres postulados que me motivaron, pero sobre todo me evocaron en la lectura del libro. Y es que cuando leí este libro, empecé de alguna manera a traer una serie de remembranzas que yo como psicóloga, que llevo muchos años en esto, pero que además ayudé en la construcción de lo que hoy es Colsip, creo que podríamos traer sobre el libro a nosotros. El primer postulado con el que quisiera comenzar esta reflexión sobre el libro es un postulado que me evocó la historia de la psicología en Colombia, desde la historia misma de lo que es hoy el Colegio Colombiano de Psicólogos y cómo esas dos historias se entrelazan en un modelo de participación comunitaria. Es decir, es un libro que de alguna manera nos lleva en la trayectoria de una red, de un colectivo de psicólogos en la construcción del conocimiento de lo que es la psicología comunitaria. Yo traté de evocar esas remembranzas de lo que hicimos en los inicios de Colsip para crearnos como colegio. En ese sentido, en mi primer postulado, considero muy importante pensar en esa historia de la disciplina, de la psicología en Colombia. En el mismo texto se plantea como referencia el año de 1973, como en un estudio de la psicóloga Rosa Suárez, conjuntamente con el antropólogo Carlos Pinzón, se empezó a abordar una experiencia investigativa en contextos de hospitales psiquiátricos en Bogotá y desde allí cómo podríamos nosotros empezar a contar con avances y aproximaciones de lo que es la psicología comunitaria en Colombia, cómo esas experiencias investigativas y algunas de campo que incluso muestran una enorme trayectoria durante el texto, puede evocar cómo esos primeros psicólogos daban pasos a procesos de gestión, acompañamiento comunitario en todo el territorio nacional y en escenarios muy difíciles, pues por las carencias seguramente en el acceso y los grandes retos que en ese momento nos exigía la disciplina. Para este colectivo de psicólogos, en esa época, las prácticas y las metodologías se aproximaban a debates con otras ciencias y creo que el texto nos muestra claramente cómo se dan en algunos escenarios distanciamientos y debates
en el interior de la psicología comunitaria. Y bueno, y esto entonces, desde las posturas ideológicas y epistemológicas, como también vemos que hay colectivos académicos que se acercan y crean discursos maravillosos para hacer inclusión, incluso en los escenarios académicos. Al reconocer esto entonces en las personas, como parte de los escenarios y los contextos, llegamos a tener en cuenta que esos vínculos y relaciones hacen parte de toda nuestra experiencia y entonces para el caso de Colsip se resaltan en su historia muchos de esos escenarios gremiales donde hablábamos también como colectivos de psicólogos preocupados por la psicología en Colombia y cómo de alguna manera en el texto se refiere a esa preocupación que tiene la expedición psicosocial colombiana de poder construir un diálogo permanente y construir eso que es la psicología comunitaria para nuestro país. En este enorme trabajo, de nuevo, Colsip empieza a generar un trabajo de organización y cambio en el gremio. Recuerden ustedes que teníamos una Federación Colombiana de Psicología en los años 50 que funcionó hace más o menos 40 años y también tuvimos una asociación de Colegio Colombiano de Psicología y que esas dos organizaciones entraron en un escenario de diálogo, evidenciaron también unos ejercicios de participación y evocaron lo que hoy es el Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Qué pensaría uno haciendo de alguna manera un escenario analógico? Cómo en este diálogo, en el texto, todos esos colectivos de psicólogos, parte de la red, también hicieron ese diálogo y llegaron a un proyecto en común que puede ser este texto. En ese momento, de nuevo en Colsip, cuando creamos nuestra ley, nuestra regulación ética, nuestra ley 1090, como cuenta la historia en todas esas reuniones y en todos esos colectivos, se aceptó una propuesta de integración y de diálogo que ha sido de manera permanente. Eso significa que este libro también nos va a mostrar cómo ese diálogo tiene que seguir de manera permanente. Creo que esa es una de las primeras enseñanzas que nos da un poco como la historia, al mostrar la historia como parte de la cercanía significativa que tenemos los unos y los otros en ese diálogo. Con la integración entonces de esas dos instituciones aparecen muchas responsabilidades para el Colegio Colombiano de Psicólogos y en ese sentido, ese trabajo que venimos hoy haciendo todos los colegas desde la región, desde ese psicólogo de a pie que se evidencian algunos en los apartados del texto, en sus praxis y metodologías o en sus escenarios investigativos, nos llevan a pensar en que estos debates que se dieron en su momento en el caso del colegio, en el Senado, para construir la ley 1090, en los debates académicos alrededor de las universidades, en el fortalecimiento de lo que hoy es la psicología para Colombia, ha sido producto de una responsabilidad compartida y colectiva entre todos. Es importante entonces pensar que estas prácticas exitosas, colaborativas, de investigaciones y además de expresiones y vivencias que hemos tenido, nos tienen que llevar a comprender que estos saberes y conocimientos solo hacen parte de un escenario que está en diferentes territorios, está en diferentes lugares, pero que sencillamente nos hacen ser lo que hoy es Colombia y lo que es la psicología para Colombia. Es allí precisamente donde aparece una pregunta en el texto que me hizo pensar que la psicología comunitaria podría tener dos escenarios importantes en nuestro país. La pregunta que se hace el texto es ¿cómo definir entonces un proyecto colectivo como nación? Y esa pregunta nos tiene de alguna manera que movilizar como gremio. O sea, ¿cómo nosotros participamos en ese proyecto colectivo de nación? Y yo diría como presidente capitular, y le agregaría, y es cómo la psicología comunitaria posibilitaría o definiría ese proyecto colectivo para los psicólogos. Creo que la psicología comunitaria, con esta experiencia y con este libro, en este primer postulado, nos está dando una ruta de cómo la psicología puede trabajar en conjunto. Mi segundo postulado al leer el libro tiene que ver precisamente con el campo de formación
que ha asumido Colsip, que nosotros lo llamamos el campo de la psicología social, ambiental y comunitaria. Y es para quienes de pronto no conocen un poco la dinámica del colegio. El colegio en su organización ha definido 19 campos de acción y de trabajo del psicólogo, donde el psicólogo puede desempeñarse, abriendo ese diálogo permanente de expertos, de trabajo en cada uno de los territorios. Aparece entonces un campo en el que se circunscribiría este texto, que es el campo de psicología social, ambiental y comunitaria. En el trabajo de los campos donde se moviliza el pensamiento y las acciones, las metodologías, las herramientas y los avances para el desarrollo profesional, y en este caso, pues para el texto, para la psicología comunitaria, aparece una pregunta muy importante y que creo que este texto de alguna manera la sigue movilizando. Es, bueno, ¿será que es el campo de psicología social, ambiental y comunitaria? ¿Será que es el mismo campo? ¿Será que entonces son diferentes escenarios de praxis? ¿Será que son diferentes escenarios epistemológicos? O sea, creo que el libro de alguna manera nos vuelve a movilizar en una discusión que ya teníamos al interior del colegio y que había generado una serie de debates, investigaciones y posibilidades pues para el desarrollo profesional. Pues porque se creería en el imaginario que al tener un campo con ese mismo nombre, pues es lo mismo, y uno pensaría entonces qué es la psicología social, qué es la psicología ambiental, qué es la psicología comunitaria, y que esa falsa sensación de que es lo mismo nos muestra que existen unas fronteras en el desarrollo disciplinar, pero a la vez en los paradigmas y enfoques de la praxis que son diferentes. Hoy la psicología comunitaria navega en diferentes paradigmas y desde la mirada de Martín Baró, donde nos propone una psicología tradicional, una psicología social comunitaria para América Latina, contemplando esos elementos epistemológicos, conceptuales, prácticos de lo que es la psicología comunitaria contextual, donde existen unos elementos muy importantes y teóricos que de alguna manera nos muestran esos elementos que el texto lo plantea como esos retos que tiene hoy el psicólogo comunitario de los problemas mismos de Colombia en temas de violencia y todas las dificultades que se pueden plantear. Creo que desde esas mismas lógicas es evidente que la psicología comunitaria también recoge o abreva fuentes teóricas como la sociología militante, la educación popular, la antropología cultural, el constructivismo social, o sea, lo cual rompe de alguna manera con muchas de esas limitaciones que podríamos estar cuestionando entre esas fronteras positivistas, ateóricas o aisladas de las ciencias sociales y que de alguna manera nos están ya diciendo cuál es ese sentido de lo que es lo social comunitario. En ese marco, entonces, de orden interdisciplinario, pero también comprometido con esa acción social, creo que el texto nos está invitando a que pensemos sobre el rol. ¿Cuál es entonces el rol del psicólogo comunitario en Colombia? Y para eso nos plantean unas rutas que, a mi manera de ver, como lo decía la doctora Blanca, maravillosas en el sentido de que hace un recorrido por todos aquellos investigadores, pero también para aquellos actores le han dado elementos y herramientas a la psicología comunitaria en el campo. Es importante entonces que propenda este campo por hacer aportes de orden epistemológico y metodológico que garanticen superar esa dicotomía entre sujeto-objeto, teoría práctica y que facilite más esos procesos de interacción social e intersubjetivos que me parecieron muy claros en la lectura del texto, además de ese desarrollo integral que tienen las comunidades, ese fortalecimiento de los recursos comunitarios mediante estrategias de apoyo, el desarrollo comunitario, la producción de ese conocimiento psicosocial que, como decía la doctora Blanca, se desarrolla en grandes apartados durante la lectura y que nos lleva a pensar en unos objetivos importantes desde este postulado, y es esa comprensión del comportamiento social, de la interacción de los individuos en un determinado contexto, en los estilos de vida, en sus formas organizativas, asociativas. Creo que el psicólogo
que el psicólogo de a pie, ese psicólogo que está en el campo, necesita mucho de estos escenarios de comprensión y diálogo, y a mi manera de ver el texto contribuye con esa discusión que ya empezó el Colegio Colombiano de Psicólogos hace años, pero que sinceramente desde el desarrollo mismo de este campo se puede profundizar. Quisiera entonces pensar que desde este campo se pueden promover nuevas prácticas. Creo que el texto también nos está de alguna manera haciendo un llamado a que cuáles son esas nuevas prácticas, esas nuevas formas de aproximarnos. Hoy el colegio tiene un ejercicio maravilloso con un colectivo de psicólogos comunitarios, precisamente representantes de este campo, a los que seguramente muchos de los asistentes han participado, que es buscar cuáles son esas nuevas prácticas a propósito de la pandemia, de lo que está sucediendo hoy, cómo comprendemos entonces la acción, cómo comprendemos hoy la psicología comunitaria, qué viene con la pospandemia. Y en ese sentido, esta investigación que, como les digo, ya se empieza a desarrollar y que nos gustaría mucho que tomara un camino con lo que hoy la red está fundamentando, nos está mostrando escenarios claros como la salud mental comunitaria, como los desarrollos de orden integral, los aprendizajes sociales, principios que están presentes en lo que el texto habla como el psicólogo comunitario y en los valores de la psicología comunitaria, que no es más que contextualizar sus conocimientos en situaciones reales, identificar, co-construir y abordar diferentes factores psicosociales a las condiciones de vida de los sujetos. Creo que en ese gran postulado el libro nos muestra cómo desde Colsi podemos seguir aportando en esa ruta del campo de formación. Mi tercer y último postulado tiene que ver con un escenario que me evocó el texto de nuevo, de frente a muchos sentimientos y a muchas cosas que he pensado de la psicología y por supuesto de la psicología comunitaria de manera constante, y tiene que ver con un valor como la solidaridad. La solidaridad como una apuesta de la psicología comunitaria para Colombia. Y quisiera dejarlo así, y puede llegar a sonar un poco romántico lo que estoy diciendo, pero creo que es un escenario posible de trabajo. Hay una frase que me gusta mucho que es: la solidaridad es la ternura de los pueblos, que le dijo Gioconda Belli, que me hace pensar en la importancia de ese concepto de lo solidario en el ejercicio mismo de la psicología comunitaria. Al leer el texto, comprendo que es una de esas categorías que hace viva nuestra esencia como profesión, y que es cuando estamos en crisis, en caos, ahorita con los procesos de pandemia, ahorita con estas acciones que genera el Estado, que hay veces nos crean más confusión con el manejo de las redes sociales, con la crisis de las relaciones y de los vínculos, los rumores, bueno, las cadenas de WhatsApp, todo lo que hoy está sucediendo, pero mucho más agravado con la crisis social que tiene Colombia, con los problemas sociales, del asesinato de líderes, los pocos avances en los acuerdos de paz, es decir, todo aquello que hoy nos está sucediendo me evoca a pensar en la necesidad de que este valor haga parte de ese ejercicio profesional del psicólogo comunitario. Esa exacerbación constante del individualismo, donde no sabemos si es un miedo real o no, donde hay shock, donde todo nos colocan en una dicotomía entre salud y economía, todo es al mejor postor, a esas nuevas emergencias de la salud que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y todas las organizaciones, donde se muestra un desafío enorme para el psicólogo comunitario. Yo de nuevo pensaba, ¿qué más me puede evocar un texto como la psicología comunitaria? Y es que hay que construir comunidades solidarias. Es necesario construir redes de acompañamiento a las poblaciones que lo necesitan y que hoy son invisibles, a esas comunidades indígenas, a esas comunidades afrocampesinas que por mucho tiempo han resistido a la violencia y que hacen enormes esfuerzos por ser tenidas en cuenta. Creo que cada vez más no solo la academia, sino todos en general tenemos que trabajar en función de ellas. Es necesario entonces que no naturalicemos las acciones,
que ni siquiera todo lo que está sucediendo alrededor de las violencias lo hagamos. Me parece que el reto para los psicólogos comunitarios y que de alguna manera el libro me evoca es a pensar en comunidades afectivas, solidarias, a pensar en psicólogos comunitarios con posturas ético-políticas claras, con acciones comunitarias y políticas contenidas de afecto y amor. Y de nuevo, insisto, es la solidaridad, es la ternura de los pueblos, donde el psicólogo deberá tener un profundo amor, no solamente por lo que hace con su disciplina, sino también por el otro, donde hay que reinventarse. Y creo que en ese ejercicio, cuando uno lee toda esa historia de la psicología comunitaria en Colombia, ve cómo el psicólogo todo el tiempo se reinventa en sus metodologías, en sus formas de aproximarse a las comunidades, en sus ejercicios de investigación. La pandemia ha dejado sola a muchas comunidades, aisladas en medio de grandes conflictos, y creo que es nuestra responsabilidad pensar en esas redes de apoyo, en esos ejercicios no solamente de contención emocional, sino de trabajo con las familias, los vecinos, en esa lectura que nos evoca el texto, a amar la psicología comunitaria y adoptarla como parte de nuestra vida. Creo que allí estamos conectados, vinculados. Es necesario entonces evocar que en ese recorrido de la praxis existe un valor que es la solidaridad, el trabajo en red, las propuestas colectivas, la enorme potencialidad que tenemos hoy como psicólogos en todo el país. Colsip recoge más de 100.000 psicólogos en Colombia y que trabajamos en 11 capítulos regionales y que necesitamos mucho de estos ejercicios académicos para seguir mejorando en nuestros escenarios todo el tiempo. Termino entonces diciendo que y agradeciendo, por supuesto, a quienes lograron realizar este libro, decirles que empezaron una ruta y un camino importante, pero que la discusión no acaba solamente con la lectura del texto. Yo invitaría a que lo leamos, a que lo discutamos entre todos, y a que eso que ustedes han planteado como un proyecto de nación, yo lo pueda decir que también es un proyecto como psicólogos en el día de hoy. Muchas gracias al libro de nuevo, a sus autores por hacer visible esta experiencia de la expedición psicosocial, por pensar que es posible, por ayudarme a evocar esos grandes recuerdos en la historia de la psicología. Un abrazo muy grande y los felicito. Muchas gracias, doctora María del Pilar. Indudablemente, esperamos seguir también contando con la colaboración, el apoyo y la vinculación también del Colegio Colombiano en esta gran expedición psicosocial.